Y es que si leemos las 7 cartas vamos a encontrar de que algunas iglesias hicieron llorar a Dios, como la de Esmirna, cuando Él se compadeció de ellos. Otras iglesias hicieron enojar a Dios, pero esta fue la única iglesia que enfermó a Dios, que lo hizo vomitar. Sabemos de que Dios es Dios, que Dios no puede enfermarse, estoy hablando figurativamente, pero es que Él mismo da esa figura en su carta. Fue la única iglesia que hizo vomitar a Dios. Si nosotros vemos la historia de la redención en la Biblia, vamos a encontrar que Israel, como dice el apóstol Pablo en Romanos 9 y en otros pasajes, Israel tuvo la bendición de tener todo a su favor. Tuvo la bendición de que a través de él vinieron los profetas, vinieron los escritos, vino la revelación de Dios sobre la tierra y vino el Mesías. Pero ellos apostataron. Ellos no creen en el Mesías. Y esa misma historia hoy se repite con la iglesia misma. Habiendo sido rescatados y redimidos por la sangre del Cordero, lamentablemente hoy, como la iglesia de la Odisea, hay muchas congregaciones en el mundo que viven y que juegan a la iglesita, pero son congregaciones donde todo está completamente muerto. No son regenerados, no son hijos de Dios, ellos necesitan salvación. Vamos a leer esta carta, que es la última de las 7 cartas que aparecen en Apocalipsis, y dice así Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22, de la manera siguiente. Y al ángel de la iglesia en la Odisea, escribe: esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Sé tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un desventurado y un miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues fervoroso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta dando aldabonazos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Para poder nosotros entender este gran mensaje de Dios, advertencia, juicio, y para nosotros palabras aún de esperanza en medio de todo este mundo, tenemos que seguir la misma estructura que el mismo texto nos propone. Por lo tanto, la primera pregunta que quiero hacer es, una vez más, ¿quién es el remitente de esta carta? Por lo tanto, vamos a leer el versículo 14 que nos da la respuesta. Y al ángel de la iglesia en la Odisea, escribe: esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Es interesante ver que Jesús ya no ocupa la descripción que él mismo dio de sí mismo en forma de visión que tuvo Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, sino que Jesús, para describirse a sí mismo, ocupa 3 títulos que no había presentado hasta este momento en la misma carta. Son 3 títulos diferentes, nuevos para Juan, y por lo tanto describen claramente el mensaje que él traía para la Odisea. Y el primer título que ocupa Jesús precisamente dice el Amén. Dice, esto dice, ¿cómo se presenta Jesús? El Amén. Y es que el Amén es una palabra, una transliteración específicamente de la palabra verdad del Antiguo Testamento. Es más, inequívocamente nosotros sabemos que cuando Jesús se presenta aquí como el Amén, que no se presentó así en todo el Nuevo Testamento, sino que solo lo hace en esta porción, Jesús está haciendo una referencia clara y directa a lo que enseñó el profeta
Isaías en el capítulo 65, versículo 16, en donde Dios mismo se presenta al mundo a través de Isaías y Él mismo se llama como el Dios de la verdad. Digan conmigo, el Dios de la verdad. Digan conmigo, el Dios del amén. Y es que la palabra amén significa precisamente certidumbre, verdad o confirmación. Y lo que Jesús está hablando acá es que Él se presenta como aquel que es la verdad, como aquel que lo que observa, lo que oye, aquel que hace un juicio sobre las cosas. Cuando emite ese juicio es verdadero. Amén, mi familia, porque Él es veraz, porque Él es la verdad. Por lo tanto, todo lo que Jesús hace es veraz y todo lo que Él dice es verdadero. En Él no hay engaño, en Él no hay mentira. Y Él se presenta de esta forma a la iglesia de la Odisea precisamente porque lo que Él iba a hablar era tan fuerte que aquellos que estaban engañados, que eran toda la congregación, que estaban engañados, obviamente la mayoría no iba a recibir la palabra de Jesús. Pero por lo tanto Él se presenta como aquel que es veraz para que ellos entiendan que el juicio de Jesús, aunque era severo, era verdadero. Que no eran palabras de Juan, sino que era un juicio de verdad de Dios sobre ese lugar. Por lo tanto, Él se presenta a sí mismo como aquel que es verdadero, como aquel que es veraz, como aquel que es la palabra verdadera, como aquel que es la palabra encarnada, cuyos juicios son verdaderos. También podemos hacer referencia de alguna manera a que Jesús se presenta como el amén, también llamándose a sí mismo así, por cuanto en Él se cumple toda la voluntad de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, que todas las promesas de Dios en Cristo siempre son sí y son amén. Y es que por ser el verdadero, todas las promesas de Dios en Cristo son verdaderas, siempre se van a cumplir, siempre. Por lo tanto, cuando Jesús se presenta como el amén, se está presentando como aquel que confirma y afirma toda promesa de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, por cuanto Él es el Dios verdadero, el que habla verdad y cuyo juicio es verdad. Amén. Luego viene un segundo título que lo ocupa para sí mismo, y es el título del testigo fiel y por lo tanto también verdadero. El testigo fiel y verdadero. Cuando Él se presenta como el testigo fiel es una continuación de su título anterior. Y Él comienza a hablar, el mismo Cristo, de que por ser el testigo verdadero, testigo fiel, se está refiriendo a que todo lo que Él observa, Él es un testigo fiel, un testigo fidedigno. Él no va a mentir en lo que Él observa. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús dijo que por los frutos íbamos a ser conocidos? Pues Él se presenta como el testigo fiel, porque ante el juicio que Él traía sobre esta iglesia, Él estaba confirmando que lo que Él había visto era verdadero. Él iba a hablar de lo que realmente era. Él no iba a inventar, no iba a agregar y no iba a quitar. Él es un testigo tan fiel que lo que Él había visto, eso iba a presentarles a ellos. Él iba a hacer un juicio correcto en base a lo que Él miraba, porque Él es un testigo fiel y un testigo verdadero. Por lo tanto, Él se presenta como aquel cuyo testimonio es veraz, cuyo testimonio es confiable, cuyo testimonio es exacto, cuyo testimonio es perfecto. Y por lo tanto, su juicio también es veraz, confiable, exacto y perfecto, porque no solamente Él es el Dios del amén, sino que también Él es el fiel y el verdadero. Y es que ante lo que Él traía en esta carta a la Odisea, claro que su testimonio era verdadero, porque los de la Odisea podrían decir, no, tú estás equivocado, no somos así. Pero Él se presenta como aquel cuyo testimonio es exacto, cuyo testimonio es perfecto, y por lo tanto su juicio también lo es. Amén, mi amada familia. Y en tercer lugar, entonces, se presenta como el principio de la creación de Dios. Y este título es bien interesante porque los gnósticos era una corriente filosófica tan importante en la época de la primera iglesia, o la iglesia primitiva, que precisamente comenzó a llenar la mente de muchas personas. Algo que usted va a aprender en este día es que hay una ciudad muy cercana a la ciudad de la Odisea, solamente a unos 9 kilómetros, 10 kilómetros aproximadamente de distancia de la Odisea, la gran ciudad de Colosas, a donde Pablo escribió una carta a los
Colosenses. Cuando usted lee la carta de Pablo a los Colosenses, usted va a encontrar que el objetivo de Pablo era quitar una idea de los gnósticos que ya estaba precisamente incorporándose a la iglesia. Por eso es que él es duro en la carta de Colosenses con ellos, diciéndoles que ya no crean esta herejía. ¿Cuál? De que que Jesús no era el Cristo, sino que Jesús había sido creado por Dios. En todo caso, los gnósticos lo que enseñaban es que Jesús había surgido de una emanación de la deidad. Así como el demiurgo, que era el dios de la maldad o la energía mala, así Jesús era un tipo de demiurgo, solo que en bondad. Esta idea gnóstica no solamente estuvo en Colosenses, sino que también luego se llevó a los de la Odisea. Y precisamente, entendiendo esto, lo voy a explicar. Cuando Jesús escribe esta carta, ya había un posicionamiento en la mente de ellos, que Jesús no era Dios, sino que Él había sido un ser creado. Y por lo tanto Jesús se presenta como el principio de toda ¿qué? Creación, diciéndoles claramente que Él no ha sido creado, sino que por el contrario, Él es el creador de todas las cosas. Él es el origen de la creación, la fuente de la creación, el sustento de la creación, y que nada existe fuera de Él. Que fue el testimonio precisamente que el mismo Juan, que escribió Apocalipsis, es lo mismo que dice en su primera carta de Juan y en su evangelio al inicio, dando testimonio de que todas las cosas proceden de Él y nada de lo que fue hecho sin Él. Amén, mi familia, ¿se acuerda usted? Y precisamente Jesús se presenta como el principio de la creación, porque ellos creían esta idea, esta herejía proveniente de los gnósticos. Y es que no hay versículo más atacado de la Biblia en toda la historia de la humanidad. Desde incluso antes de Cristo, si hay un versículo en la Biblia que es el más atacado en toda la historia, es Génesis 1.1. Génesis 1.1. ¿Por qué? Porque si la gente logra quitar que Dios es el creador de todas las cosas, entonces significa que usted no le debe nada a Él. Por lo tanto, no tiene por qué sujetarse. Por lo tanto, no hay una moral absoluta, sino que todos podemos hacer lo que queramos en este mundo. Y esa es la idea que estaba acá. Por eso que Él se presenta precisamente como el testigo fiel y verdadero, pero también como el principio de toda la creación de Dios. Y es que lo que estaba pasando con la iglesia de la Odisea es que la razón de su muerte espiritual fue su herética cristología. Es que cuando usted tiene una mal cristología, por eso lo invitamos a estudiar a usted todo el tiempo, porque si usted tiene una mal cristología, entonces usted va a tener una mala vida. Porque su cristología lo marca a usted, le causa a usted, le determina su paso como cristiano. La razón de la muerte de esta iglesia, que nació como una iglesia cristiana, pero ya no era una iglesia cristiana, es por su cristología que fue cambiada. Como pasa con muchos. Cuando la cristología de una persona va cambiando con el tiempo y usted comienza a creer herejías modernas hoy en este mundo, como precisamente un Cristo más buena onda, un Cristo amigable, un Cristo como bonachón, como Santa Claus, o se va al otro extremo, el Cristo que predica la teología de la liberación o la teología social, por ejemplo, de los luteranos. Un Cristo en donde el Cristo es el Cristo histórico y no le dan el Cristo la divinidad, no le ven nunca su divinidad. Cuando usted comienza a generar y a creer este tipo de cristologías, se va a reflejar en su vida y en el transcurso de los años su propia muerte. Por eso esta iglesia de la Odisea, Jesús se presenta así, como Él, en primer lugar, como Él, amén. Segundo, se presenta como el testigo fiel, verdadero. Y en tercer lugar, como el principio de toda creación. Pero una vez presentándose Él así, la pregunta es, una vez Él se presenta, ¿cuál es el destinatario? ¿A quién Él le escribe? Pues leamos, una vez más, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y al ángel de la iglesia en la Odisea, escribe:
Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Si usted se da cuenta y nosotros revisamos la historia, nosotros no vamos a encontrar una fecha exacta de la fundación de esta iglesia. Lo que sí se cree es que esta iglesia nació precisamente del esfuerzo que Pablo hizo de ir a evangelizar, porque Dios lo mandó a ellos, esa era su misión, de abrir iglesias en todo lo que era Asia Menor. Mientras estuvo en estos 3 años en Éfeso, muchas iglesias comenzaron a abrirse en Asia Menor. Una de ellas fue la iglesia de Colosenses o de Colosas, en donde después de Colosas lo que sí se cree es que primero nació la iglesia de Colosenses y luego fue la iglesia de Laodicea. Aunque nosotros no sabemos su fecha exacta, lo que sí dicen los historiadores es que esta iglesia de Laodicea no fue fundada por Pablo, sino que por un discípulo de Pablo, el cual precisamente se llamaba Epafras. ¿Cómo se llamaba? Epafras. Nosotros sabemos de que Epafras acompañó a Pablo en diferentes lugares, pero también cuando él escribe, por ejemplo, a la iglesia de Colosenses, él dice algo interesante, el apóstol Pablo. Él afirma que los de Laodicea, ya existiendo la iglesia, nunca habían visto su rostro. Es decir, dando por entendido de que él no era el fundador de esta iglesia. Colosenses 2:1 lo dice. ¿Verdad? Dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en Laodicea. Y le está escribiendo a la iglesia de Colosenses, pero habla de la iglesia de Laodicea ya formada. Y por todos los que no han visto mi rostro, al igual que ellos. Y cuando usted ve la estructura gramatical se da cuenta que Pablo lo que está diciendo es que los de la Odisea, ya existiendo como iglesia, nunca habían visto el rostro de él. Entonces la pregunta es, ¿quién la fundó? Lo que dicen los historiadores es que precisamente fue Epafras, porque él fue el mismo que fundó la iglesia de Colosenses. La iglesia de Colosenses fue fundada por Epafras, no por Pablo. Por eso que él les dice que ellos no habían visto el rostro todavía de Pablo. Entonces, el mismo Epafras, lo que se cree es que él, al fundar esta iglesia, luego se fue a la otra ciudad a fundar la iglesia de la Odisea. Lo que sí sabemos es que el primer pastor, o uno de los pastores, pero se cree que fue el primero de esta iglesia, fue alguien llamado Arquipo. ¿Cómo se llamaba? Arquipo, quien fue el hijo de Filemón. ¿Se acuerdan ustedes de la carta que Pablo le escribe a Filemón? Pues el hijo de él, se cree fuertemente que él fue el pastor de esta iglesia, de la iglesia de la Odisea, porque lo enseña también la misma carta a Colosenses que escribe Pablo. Lo vamos a leer, Colosenses 4 del 16 al 17, dice: y cuando esta epístola haya sido leída en presencia de vosotros, es decir, de los de Colosenses, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y que vosotros también leáis la de Laodicea. Es decir, que Pablo escribió una carta a los de Colosenses que tenía que ser leída a los de la Odisea. Pero también dice que él escribió una carta a la iglesia de la Odisea que tiene que ser leída ¿en dónde? En Colosenses. Esa carta se perdió, no se tiene ningún registro de ella. La de la Odisea, sí, la de Colosenses. Pero dando esa orden, entonces luego manda un saludo. Y decid a Arquipo: mira por el ministerio que recibiste del Señor, para que lo cumplas. Hablando de la iglesia de la Odisea, manda un saludo a Arquipo. Entonces lo que se cree es que Arquipo fue precisamente uno de los pastores de esta iglesia, y lo que sí menciona la Constitución Apostólica del siglo IV, sí se menciona, ya está ahí, es que Arquipo fue el obispo de todas las iglesias de la Odisea. Ahora, entendiendo esto, podemos entonces entrar un poco a la ciudad, y aquí presten mucha atención porque lo que le voy a hablar de la ciudad es espectacular, porque tiene que ver completamente con la carta que Jesús le manda a esta iglesia. Mire, la ciudad de la Odisea se encontraba aproximadamente a unos 60 kilómetros al sudeste de la iglesia o la ciudad de Filadelfia, que la vimos la semana pasada. Y también se encontraba a unos 160 kilómetros, bueno, más de eso, o casi los 200, de Éfeso, o sea, ya bastante lejos. Hoy, lo que antes era la Odisea, hoy se llama Esquizar, que significa la antigua fortaleza de lo que es Turquía moderna. Ahora, lo interesante de la Odisea es su ubicación, porque la Odisea era la ciudad
de en medio de esta tríada de ciudades conocida como la tríada de Asia Menor, que era compuesta por 3 ciudades, por eso se llamaba tríada. Digan conmigo: Colosas, Laodicea, Hierápolis. Estas 3 ciudades se conocían como la tríada de Asia. Cada una de estas ciudades estaban aproximadamente una de otra a unos 9-10 kilómetros nada más de distancia. Muy cortita la distancia, pero eran grandes ciudades. Y precisamente Laodicea se encontraba en medio. ¿Dónde se encontraba? En medio. Y eso es importante. Ahora, esta ciudad recibió su nombre de Antíoco II, quien fue el fundador bajo el imperio de Frigia, no de los romanos, sino que de Frigia. Fundó aproximadamente 300 años antes de Cristo, fundó esta ciudad y le dio el nombre de Laodicea en honor a su esposa Leodice. En honor a ella le da el nombre a la ciudad. Y lo que él hizo fue precisamente formar esta ciudad y comenzó a llevar gente de Babilonia de 2 tipos de personas o de razas, los sirios y algunos judíos. Y esta ciudad fue conformada por sirios y por judíos que venían de Babilonia. Ahora, lo interesante es que esta ciudad fue comercialmente tan importante para el imperio frigio que precisamente se convirtió en la ciudad más rica de Frigia. No había ciudad más rica que Laodicea. Y esta riqueza precisamente provocó que el estilo de vida de los laodicenses fuera un estilo de vida cómodo, chévere. No sudemos la camiseta, estamos bien, Dios nos bendice. Una ciudad tan cómoda, tan próspera, pero tan cómoda, tanto que incluso el Talmud hebreo menciona y critica y establece o califica el estilo de vida de los judíos que vivían en la Odisea y les llama al estilo de vida de ellos como una vida cómoda y negligente. Así cita el Talmud a los judíos de la Odisea, como cómodos y negligentes. ¿Por qué? Porque eran sumamente tan ricos, pero su riqueza provenía de 3 grandes industrias. ¿Cuántas industrias? 3 que tenía la Odisea. Presta atención porque hoy usted va a decir, hoy entiendo por qué Jesús le dijo esto a la iglesia de la Odisea. 3 industrias. La primera de ellas es que eran los productores más importantes del mundo conocido de la famosa, codiciada, aterciopelada, suave e importante lana negra. No lana blanca, ¿lana qué? Negra. De esta lana negra es que salen aquellos vestidos tan famosos en el siglo IV que se llamaban trimitas. Por eso es que en el siglo IV a la ciudad de la Odisea le llamaban los trimitenses, porque eran los únicos en el mundo conocido, en el mundo antiguo, que producían lana negra bajo un cuidado y estricto de estas ovejas, de estos animales, y entonces recogían esta lana y producían espectaculares ropajes y vestidos muy caros. Y precisamente a través de esta gran industria muy cara y haciendo alfombras también que eran muy famosas con esta lana negra, es que ellos se hicieron muy famosos en el mundo e ingresó muchísimo dinero a esta ciudad. La segunda industria de la Odisea era precisamente lo que era la producción y la comercialización de medicamentos compuestos. ¿A qué me refiero? Mire, la Odisea realmente era un centro de medicina antigua, fue un centro del mundo antiguo, un centro de esta medicina antigua. Había un dios frigio al cual ellos levantaron un templo dentro de esta ciudad que era Amencarao. Amencarao, ellos le erigieron un templo, pero a la par del templo realmente lo que ellos buscaron fundar fue una de las escuelas más importantes de medicina del mundo antiguo. Ellos comenzaron a tomar la idea muy fuerte del famoso Heráclito. Heráclito, 300 años antes de Cristo, él lo que hizo fue establecer su lema, era lo siguiente: ante enfermedades compuestas, soluciones compuestas. Él fue el fundador y el creador de juntar diferentes materiales, diferentes plantas, diferentes compuestos minerales para sacar
un solo medicamento, que es la forma en que hoy en día se hacen los medicamentos, que toman diferentes componentes, pero a usted le dan una sola pastilla. ¿Me voy a explicar? El creador de eso fue Heráclito. Entonces, esta escuela tomó la idea de Heráclito y entonces ellos producían 2 grandes medicamentos que se vendían en todo el mundo greco-romano. Nadie más los producía, solo los de la Odisea. Había uno que era un ungüento para los oídos que se producía sacando de las raíces del nardo, sacaban este ungüento y otros componentes, pero el segundo era un colirio. ¿Un qué? Un colirio, que era que se llamaba precisamente el colirio de los elementos frigios, decían ellos, pero era a base de aceites. Este colirio ayudaba supuestamente para múltiples enfermedades para los ojos. Estos 2 se comercializaban, ingresaba una gran cantidad de dinero, obviamente por la producción de estos fármacos antiguos, si se pueden llamar así. Y la tercera industria de ellos, por lo cual ellos se sentían muy orgullosos, es que en la medida que fue ingresando bastante dinero, ¿dónde se guarda el dinero supuestamente? En los bancos. Y comenzaron a fundarse toda una gran cantidad de bancos, que la banca se convirtió en una de las industrias más importantes de la Odisea. Fue tan importante que cuando hubo un terremoto en el año 60 después de Cristo, precisamente en ese terremoto ellos no pidieron ayuda a ninguna otra nación, a ninguna ciudad. Con su propio dinero levantaron toda la ciudad. Eran tan ricos ellos que, ¿se acuerdan ustedes de aquel filósofo y estadista? Creo que todos lo hemos escuchado, Cicerón. ¿Se acuerdan ustedes de él? Cicerón, en sus propios escritos, él mismo dice de que él fue a cambiar las letras del tesoro que a él le daban, los iba a cambiar a los bancos de la Odisea. Era una ciudad impresionantemente rica, por lo tanto no tenían necesidad de nada, ni cuando vino el terremoto. Ellos se reían de los problemas porque tenían muchísimo dinero. Entonces, ahora, ¿saben ustedes cuál era la más grande debilidad de la Odisea como ciudad? Y por lo tanto, cuando fue fundada por Antíoco, después fueron conquistados más adelante, porque aunque tenían todo esto, ¿saben que a ellos les faltaba siempre? Agua. Ellos no tenían ningún manantial, ningún nacimiento, no tenían manantiales propios, entonces ellos dependían del agua que venía de Hiriápolis por un acueducto que medía alrededor de 1,5 metros de diámetro, y era subterráneo el acueducto, no superior como lo construían los romanos, sino que era por debajo de la tierra, y este acueducto pasaba por toda la ciudad de la Odisea y luego iba a Colosas, pero ellos no tenían manantiales propios, ellos dependían del agua que les venía por el acueducto. Por lo tanto, si venía alguien a guerra con ellos y cortaban el paso del agua, que era muy fácil hacerlo, ellos morían de sed. Entonces, ahora, ante esta ciudad, ante esta iglesia que era muy cómoda, de gente muy adinerada, de gente con mucho recurso, ¿qué fue lo que Jesús les dijo a ellos? ¿Cuál fue el mensaje entonces? Bueno, Jesús les hace una acusación. Fíjese bien, no les hace 2 acusaciones, 3, 4 como las demás iglesias. ¿Cuántas acusaciones hace? Una sola. Así como bastó un solo pecado para que la muerte entrara al mundo, hablando de Adán, así se requirió un solo pecado para el juicio de Dios tremendo sobre esta iglesia. ¿Cuál fue ese pecado? Apocalipsis 3, del 15 al 17, este es el mensaje que Dios les dio a ellos. Sé tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un desventurado y un miserable, pobre, ciego y desnudo. Cristo Jesús no elogia nada de esta iglesia. Nada. Por lo menos a la iglesia que estaba muerta, a Sardis, por lo menos les alaba por algunas cosas a los que estaban adentro que eran cristianos. Pero a esta iglesia Jesús no les da ninguna alabanza porque todos ya estaban muertos. No había ningún creyente. Y lo que se cree
en los grandes hermeneutas y exegetas, es que esta era una iglesia precisamente, era una congregación de no regenerados, de no cristianos, de no creyentes, que con el paso del tiempo, por su malísima cristología, se perdieron completamente. Por eso es que Jesús va directamente a condenar sus obras. Es que Jesús dijo, por sus obras seréis ¿qué? Conocidos. Dígale que está a su lado, por tus obras puedo conocer de ti, dígale. Por tus obras puedo conocer de ti, si eres cristiano o no. Entonces, fíjese, por eso Jesús va directamente a las obras. Y en sus obras, Él solamente les reprende por una sola obra. Una sola obra bastó para la reprensión de Dios. Una sola obra es la que bastó para que este fiel y verdadero, para que el que Dios que es amén, para aquel que es el verdadero, el fiel y el principio de toda la creación, les diera una reprensión, bastó. Una sola obra, y es que eran tibios. Que eran tibios espiritualmente. En otras palabras, que eran hipócritas. Porque no eran calientes, es decir, no eran cristianos, pero tampoco eran fríos. Es decir, por eso dice, ojalá que fueras frío, ojalá que fueras caliente. El problema es que eres tibio y estoy a punto de vomitarte de mi boca. ¿Por qué? Jesús claramente lo que está hablando acá es que Él mismo le está diciendo que su misma tibieza es producto de su religiosidad. Porque por lo menos el frío dice públicamente, yo no creo en Dios. No me interesa Dios. Eso dice el frío. Y por lo tanto, a él sí se le puede evangelizar, sí se le puede predicar, se le puede hacer ver su pecado. Pero aquel que se cree bueno en sí mismo, ¿se le puede convencer de pecado? No. Y Jesús claramente hace una referencia a ellos como cuando Él, estando aquí en la tierra, encarnado, le decía a los hipócritas, le decía a los fariseos, hipócritas, porque no eran ni fríos ni calientes. Cuando Jesús dice esto, porque dice el versículo 15, sé tus obras, que no eres ni frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres ¿qué? Tibio. ¿Por qué Jesús les dice esto? Mire, Jesús lo que hace es tomar una referencia que ellos conocían. Mire, para que ellos entendieran este juicio severo de Dios, lo que hace Jesús, lo que hace Dios es tomar un ejemplo de la vida cotidiana de ellos. Jesús le está hablando metafóricamente y está hablando del famoso acueducto que ellos tenían ahí. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Hierápolis era una ciudad muy importante a nivel de Asia Menor por sus grandes manantiales y sobre todo eran manantiales de agua caliente. Precisamente en estos manantiales servían muchísimo para terapias personales, buscando algún tipo de rehabilitación o para su propia comodidad. Hierápolis precisamente era muy famosa precisamente por sus aguas termales. Pero estas aguas termales eran tan importantes y eran tan hermosas, estos lugares, que comenzaba a correr el agua y cuando llegaba a la Odisea, llegaba de dos maneras, escuche bien. Una manera era por vía natural. Frente a la Odisea, en un costado, hay unas grandes cataratas. Estas cataratas vienen de las aguas termales de Hierápolis. Pero en la medida que iban cayendo las aguas, en la medida que fue pasando los años, esta agua era inservible para tomar, porque estaba llena de carbonato de calcio. Entonces, en la medida que iban cayendo las aguas en las cataratas, se iban formando unas estatitas, se iban formando como unas rocas del mismo calcio. Entonces, cuando usted ve eso, usted miraba un esplendor, la gente iba ahí para ver esas hermosas cataratas, cómo el agua caía en unas grandes torres que parecían marfil, pero era calcio, y venían calientísimas. Pero en la medida que iban cayendo, ¿qué hace usted? ¿Qué pasa cuando usted agarra un café y comienza, o una sopa y comienza a hacer esto? Y comienza a derramarlo. ¿Qué pasa? Se enfría. En la medida que iba cayendo el agua hirviendo o caliente, ¿se iba qué? Enfriando. Entonces, cuando caía esta agua, era un agua completamente inservible. En primer lugar, no era caliente como para que la gente disfrutara ahí su rehabilitación, era tibia y no era bebible porque estaba llena de carbonato de calcio. Era un agua que no servía para nada.
bonita por fuera, pero mala por dentro. Y Jesús les dice a ellos, ustedes son tibios. Haciendo una referencia, porque la Odisea era famosa por su agua tibia, malísima. Y por otro lado, el acueducto, porque el agua que venía de Hierápolis salía caliente. Pero en la medida que venía por este acueducto, como era subterráneo, se iba ensuciando tanto que cuando llegaba a la Odisea, aparte que llegaba con una gran cantidad de inmundicias, llegaba tibia. No llegaba fresca como le llegaba a Colosenses, sino que le llegaba tibia. Y era inservible. Entonces Jesús les dice a ellos, ustedes son tibios. Por lo menos o fuera frío, fuera fresco, o fueras caliente espiritualmente, pero eres tibio. Me dan ganas de vomitarte de mi boca. Y lo que Jesús les está diciendo a ellos es hablando de su estado espiritual, que por lo menos si ellos fueran fríos, por lo menos se les puede evangelizar, se les puede hacer reconocer su error. Pero a alguien que es hipócrita, a alguien que es como un fariseo, que su religión le hace creer que es bueno, ¿cómo se le puede hablar de pecado? Tibios. No son creyentes, pero no quieren ser creyentes porque piensan que ya lo son. Pero su mala cristología hace que se alejen de las doctrinas. Y aunque ellos piensen que son ricos, que están bien vestidos, Jesús les dice, ustedes son unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Es que por eso Jesús, cuando él le decía a los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, hablando de que ellos eran tibios y no eran ni fríos ni calientes, esta misma idea que Jesús está hablándole a la iglesia de la Odisea, ya Jesús se lo ha dicho a los mismos fariseos. ¿O no recuerda usted que cuando Jesús en una ocasión hablando con los fariseos, él les dijo que por delante de ellos con respecto a la salvación, ¿quiénes iban? Los publicanos y las rameras. ¿Por qué? Porque por lo menos ellos son fríos. Ellos dicen, sí, yo soy ramera, yo soy publicano, sí. Es cierto, somos malos, no queremos nada de Dios. Pero reconocían su maldad. Y a ellos por lo tanto se les puede evangelizar, ellos pueden recibir el evangelio. Pero al que se cree que es bueno porque va a una iglesia o porque tiene dinero, porque le va bien en los negocios, el tal es un hipócrita. Porque piensa que puede hacer con su vida lo que quiera, porque al ver su dinero piensa que Dios lo está bendiciendo. La misma mentira de hace muchos años, que relacionan la riqueza material con la bendición de Dios. Entonces, aquellos pastorcitos, aquellos cristianos que están en la unión en esta mañana, congregándose en una iglesia de 2 por 2, entonces son unos grandes malditos, pues. ¿Qué es lo que estaba pasando acá? Uno se acuerda lo que, mire, Jesús les dijo precisamente a ellos. Pablo, en Romanos 10:2 dice lo siguiente. ¿Qué estaba pasando en esta iglesia de la Odisea? Porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, mas no según el pleno conocimiento. Lo que pasó con ellos es que ellos tenían tanto celo de Dios que ellos comenzaron a escuchar cualquier tipo de enseñanza y comenzaron a ser seducidos por el gnosticismo. Y al ellos escuchar el gnosticismo, su cristología cambió. Y al cambiar la cristología, fíjese bien, ¿qué fue lo que cambió? Su cristología, o sea, su concepción y su percepción de Cristo y de su obra de salvación, amén, de sus propósitos de venir al mundo. Cuando la cristología de una persona cambia, va a cambiar su vida. Por ejemplo, escuche bien, antes era el gnosticismo, pero hoy en día hay diferentes percepciones que usted puede tener de Cristo, que si usted las cree, por cuanto no estudia la palabra, si su celo puede más que su entrega en conocimiento de Dios, ahí va a haber un problema. Una vez más, fíjese bien, antes de darle el ejemplo. Lo que dice Pablo aquí es porque les doy testimonio de que tienen un celo de Dios. El problema con la Odisea no era un problema de celo. Ellos buscaban a Dios, pero lo buscaron en el lugar equivocado, fuera de las Escrituras. ¿Me voy a entender?
¿Me doy a entender? Ellos, fíjense bien, ellos no dejaron de buscar a Dios. Ellos tenían celo por Dios, pero lo buscaron en un lugar diferente a la Biblia, escuchando diferentes herejías, diferentes concepciones, aún diferentes interpretaciones de la misma Biblia. Y las creyeron. Por lo tanto, con el tiempo, su celo por Dios no cambió, lo que cambió fue su cristología. Por eso, fíjense lo que dice Pablo, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, mas no según qué. Iglesia, mas no según qué. El pleno conocimiento de qué, de las Escrituras. Entonces, fíjense que lo que pasó. Lo que sucede es que cuando una persona, si aquí por ejemplo en esta mañana hubiera una persona que es celosa de Dios, pero no tiene conocimiento doctrinal de la sana doctrina bíblica, él puede caer en muchos errores. Uno de ellos, en creerse santo, más que los demás. Al ver el pecado de los demás, dice, yo no soy así. La actitud del fariseo frente al publicano, gracias a Dios porque yo no soy como este. ¿Se acuerdan ustedes del ejemplo que dio Jesús? Unos pueden caer, su celo los lleva a tener un mal concepto de la santificación, pensando que nosotros debemos de luchar más por ser santos que vivir en santidad porque ya lo somos. O pueden caer en el error, por ejemplo, no de juzgar, sino también en el otro extremo del legalismo o la religiosidad. O otro es el libertinaje. Porque así como ellos, como la Odisea creyó el pensamiento gnóstico, aquí en El Salvador hay dos grandes extremos que si usted cree, su cristología va a cambiar tanto que su vida va a cambiar. Uno es que Dios no ve, que Dios no oye, que Él es buena onda, que Él es sordo a su pecado, que Él es ciego al pecado suyo, que Él es tan buena onda porque usted está tan bien en sus negocios, usted está tan bien en su salud, usted está tan chévere, pecando como usted quiere, y que Dios es tan buena onda que entonces usted puede vivir como usted quiera. Usted tiene celo por Dios, por eso viene a la iglesia, pero su cristología lo está matando a usted. Y el otro extremo es el legalismo, el pensar que usted tiene la razón y por lo tanto usted comienza a juzgar a los demás. Y el otro extremo, ¿sabe cuál es? Aquí en El Salvador, uno de esos grandes corrientes es el pensamiento que la teología de la liberación dejó como herencia a muchas religiones aquí en El Salvador. El pensar que la iglesia sirve para solventar los problemas sociales de la nación, cuando para eso está el Estado. La función social de la iglesia es el evangelio. ¿De qué sirve llenar de pan El Salvador si nosotros no le estamos dando el maná de vida? Y para dar el maná de vida no se requiere darle pan a la gente. Jesús mismo dijo, vosotros me buscáis porque yo les doy de hartar a vosotros. Por eso ustedes me buscan. Jesús lo dijo en Juan. Después de alimentar a más de 15,000 personas. Vosotros me buscáis porque yo les doy de hartar. No me buscan porque yo soy Dios, porque los puedo salvar. Y aquí hay dos extremos grandísimos en El Salvador. Y usted puede creer muchas cosas. Si su cristología cambia, si su cristología, por ejemplo, es del Jesús histórico y no ve divinidad en él, usted se va a ver un guerrinche espiritual. Sí, va a comenzar hablando del imperio y que el imperio de las iglesias y el imperio de no sé dónde. Y si usted se va al otro extremo, va a comenzar a hablar de que la iglesia tiene que ser libertina, que todos los que predican doctrina son legalistas y que son fundamentalistas y todos los istas. Y porque ellos son libres, ellos pueden hacer lo que quieran porque Dios nos perdonó y van a vivir como creciendo en gracia. Esta secta. Me voy a explicar, mi familia. El problema es con ellos, el celo. Fíjense bien, en todo lo que estoy hablando, yo no estoy hablando de celo. Todos tienen celo por Dios, si no, no se congregaran. Amén. El problema no es el celo por Dios. El problema es su fuente, donde usted basa su cristología. De libros, del resentimiento de otras personas. Por eso, mire, es terrible. Por eso Jesús dijo en Mateo 7 lo siguiente. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré,
nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es que al final la obra solo es una muestra de lo que hay, pero al final lo que Jesús requiere de nosotros es precisamente que creamos y que hagamos la voluntad de nuestro Padre. Mire, escuche esto para los que yo sé que algunos están apuntando porque los veo. Escuche esto y nunca lo olvide. Celo por Dios sin conocimiento bíblico. No estoy hablando de autores que por su resentimiento escriben tonterías contra un montón de cosas o hablando a favor de otras tonterías más. Escuche bien. Celo por Dios sin conocimiento bíblico siempre va a provocar hipocresía, altivez, legalismo y religiosidad. Siempre. Siempre. Como también, solo conocimiento sin celo por Dios, muerte. Bueno, envanecimiento en todo caso. Mire, hoy en día pasa eso así. ¿Cuántas personas en las iglesias son hipócritas y presumidas? Que se sienten que ellos no pueden ser confrontados con nada. Por eso es que mucha gente se va de las iglesias en silencio y no le dicen nada a nadie. Y después hablan mal. Porque son hipócritas. Porque ellos se sienten superior a los demás. Ese es el pensamiento del hipócrita. Que no lo pueden confrontar, que él está en la razón. Por lo tanto, él justifica sus actitudes todos los días. No hay personas más difíciles de evangelizar que aquellos que creen siempre tener la razón. Los que se creen buenos. A eso es que está hablando aquí Jesús. Era una iglesia así, hipócrita. Y se lo voy a decir así claramente, miren. Aquí en El Salvador, si lo ponemos en contexto, los que practican la religión de Roma, hay unos que son bien fáciles de evangelizar. Aquellos que dicen, no, mira, yo soy católico, pero yo no soy practicante. A ellos es muy fácil evangelizarlos. Pero aquel que es practicante, este es lo más difícil. Porque él cree que está haciendo ¿qué? Bueno, tiene sus sacramentos. Entonces él ya es hijo de Dios para él en su mente. ¿Sí o no? Pero ¿cómo lo ve Dios? Pobres, ciegos, desnudos y desventurados. Porque su confianza está en sacramentos, mas no en Cristo Jesús. Es que lo que estaba pasando acá. Y mire, y vamos a ir adelantando para entender un poco mejor esto. Es que por eso Jesús les dice en Apocalipsis 3:17 lo siguiente. Escuche bien lo que le dice Jesús. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un desventurado y un miserable, pobre, ciego y desnudo. Ponga atención a esto, por favor. ¿Sabe lo que estaba pasando con los que se congregaban en la Odisea? Aquí sí, por favor, pongan atención todos. Es que así como en el tiempo de la Odisea, hoy otra vez está pasando lo mismo y siempre ha pasado lo mismo. Nosotros los seres humanos creemos, cuando no nos va bien en la vida, hablando financieramente, cuando todo proyecto económico nos va bien, cuando tenemos nuestras empresas o nuestros negocios, cuando tenemos un buen salario, una buena posición en una empresa, nosotros pensamos que tenemos la bendición de Dios. Porque unimos el dinero con el concepto de bendición de Dios. Y eso lleva a muchísimas personas a tener una vida cómoda y a sentir que tienen licencia para pecar, para adulterar, para fornicar, para drogarse, para mentir, para robar, para hacer cualquier cosa. Porque mientras sigan viendo dinero en sus cuentas, siguen interpretando de que la bendición de Dios está con ellos. Eso es lo que Jesús literalmente le está diciendo a ellos. Porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de ¿qué? De nada. Yo no necesito los pastores, no necesito la iglesia, no necesito discipularme, no necesito servir, no necesito nada. Soy rico. ¿No se dan cuenta cómo Dios me bendice siendo como soy? Pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo ante los ojos de Dios.
¿O usted cree que Satanás no lo puede enriquecer a usted? Con que a Cristo mismo, al Cristo le ofreció, le dijo, si postrado me adorares, todas las riquezas, toda la autoridad, todo el señorío de los reinos del mundo te los entrego porque a mí me pertenece. Como hace 2 meses una persona de la iglesia me dijo, pastor, fíjese que yo no tenía trabajo como por 1 año. Y Dios me bendijo con un gran trabajo. Solo que mire, voy a ganar bastante. Mire, me están pero tomando en cuenta en muchas cosas. Mira mi opinión acá, papá. Lo único, pastor, que ya no va a poder congregarme, fíjese. Pero por internet lo voy a ver. Ya no puedo discipularme, ni puedo congregarme, ni puedo servirle al Señor, fíjese. No tengo ya el tiempo. Pero gran bendición que Dios me dio. Interpretan las chirilicas con la bendición de Dios. Yo le dije, ¿tú estás seguro que Dios es el que te está bendiciéndole? ¿Tú estás seguro que es Dios el que te dio ese trabajo para que te olvidaras de Él? Wow. El Dios que yo veo en la Biblia no es así. Pero tu cristología está cambiando. Por eso tú piensas que es Dios. Y lo más triste es que eso estaba pasando con ellos. Porque con los de la iglesia de la Odisea, el mismo Talmud lo dice, el mismo Talmud hebreo. Ellos mismos, está escrito. Si usted no lo consigue o lo tiene, léalo. Ahí está escrito que los judíos que vivían en la Odicenses, su vida fue calificada por el Talmud como negligentes y cómodos. Y esto es muy común con aquellos que mantienen su esperanza en las riquezas. Es que mire, cuando usted ve dinero en su cuenta, cuando usted ve dinero aquí, mire, en los bolsillos, usted dice, qué bendecido soy. Pues sí. Primero usted siente que se las puede todas. Usted piensa que es su inteligencia la que lo ha prosperado. Usted piensa que los demás lo siguen por su pisto. Duda de su esposa y de sus hijos. Usted no vive tranquilo. Usted vive para su placer. Más delante de los ojos de Dios, usted es un ciego, pobre, desnudo y desventurado. ¿Y sabe lo peor de todo? Que usted no quiere abrir los ojos. Quiero hacer una pregunta a usted. Hablando metafóricamente, ¿cómo es su matrimonio hoy en día con Dios? ¿Es tibio, es caliente o es frío? Se lo voy a poner ya en perspectiva. Su matrimonio, ¿qué provoca en Dios? ¿Vómito o gozo? Su vida personal, ¿qué está provocando en Dios? ¿Vómito o gozo? Su trabajo, su paternidad, su función como hijo, ¿qué está provocando en Dios? ¿Ganas de vomitar o gozo en el corazón de su padre? Es que ellos estaban tan engañados por la vida tan cómoda que tenían, porque todo lo que hacían prosperaba. Querían vender chicle con veneno y prosperaban. Hacían jabainas y jabainas le vendían. Agarraban una piedra y plungún, la moda, andar con una piedra colgada. Eran impresionantes. Los reyes Midas, lo que agarraban, lo hacían y les daba pisto. Mas no se dan cuenta que eran ciegos, desnudos, pobres, desventurados y miserables ante los ojos de Dios. No ante el vecino, no ante la comunidad y política social. No, frente a ellos, los dones y las doñas. Don Miguel Méndez, doña Carla de Sandoval. Pero ante Dios, miserable, miserable, desventurado, ciego, desnudo.
Por eso es que Jesús, cuando dice eso, a la par inmediatamente, entonces les da un mandamiento a ellos. ¿Y cuál es el mandamiento que les da? Apocalipsis 3, del 18 al 20, les dice a estos pobres, ciegos, desnudos y venturados, por su necesidad espiritual, les da 3 mandamientos. ¿Cuáles son? Te aconsejo que de mí compres. ¿Que de mí qué? Primer mandamiento, que compres. ¿El qué? Oro refinado en fuego. ¿Para entonces? Para que seas rico. Ok. Y vestiduras blancas, para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez. Y colirio, para ungir tus ojos, para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues fervoroso y arrepiéntete. Segundo mandamiento, sé pues ¿qué? Fervoroso y arrepiéntete. Segundo mandamiento. Tercero. He aquí, yo estoy a la puerta dando aldabonazos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe que yo quiero darle gloria a Dios en esta mañana por algo a mi familia? Porque en estas palabras, en estos mandamientos, usted puede ver algo muy claro de Dios. 2 cosas muy claras de Él: su misericordia y su gracia. Porque a una congregación de inconversos, de hipócritas que jugaban a ser cristianos, a jugar a la iglesita, Dios lo que les ofreció fue la salvación. Y se los ofrece mandándoles 3 cosas. Es que las 3 órdenes, los 3 mandamientos tienen que ver con la salvación totalmente. Porque ¿qué más grande necesidad de un ser humano que la salvación misma? 3 cosas: que compren, que sean fervorosos y que se arrepientan, y que abran la puerta. Vamos a ver cada uno de ellos rápidamente. Él les pide en primer lugar que compren. ¿Qué tienen que comprar? 3 cosas tienen que comprar. Oro refinado en fuego. Y es que mire, ¿sabe por qué les pide oro refinado en fuego? Para que de verdad sean ricos. Es que usted tiene que entender que lo que Jesús le está diciendo en otras palabras es: sean limpios de pecado. Es cierto, tú para la comunidad eres rico, eres importante, eres una gran persona, pero ante los ojos de Dios eres un miserable, un desventurado. Entonces compra de mí oro pasado por fuego. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, la fe que salva, esa fe que salva es más preciosa que el oro. Ahí está hablando claramente de la fe del Señor. Lo único que le está diciendo es un mandato a estas personas. Le dice: crean en mí. Hey, Carlos, Juanita, cree en mi hija. Cree en mí. Carlos, cree en mí. Compra de mí ese oro para que de verdad tú seas rico. Que no te das cuenta que yo soy la perla de gran precio. Soy el tesoro escondido debajo de la tierra. ¿Qué mayor riqueza puede haber en tu vida que el Rey de Reyes y Señor de Señores sea tu gobernador, tu Señor y tu Salvador? No hay riqueza comparable. Porque esta riqueza dura ¿qué? 50, 60, 70 años. Pero yo soy un tesoro que dura por toda la eternidad. Compra de mí oro pasado por fuego. Porque las riquezas de los laodicenses no les servían, no los podían salvar. No te pueden salvar de la muerte eterna. Te pueden dar placeres en este mundo, nos pueden dar placeres en este mundo, pero no nos salva a nadie. Es más, nos alejan de Dios muchas veces. Y quiero que entienda que el pecado de ellos no era ser rico. El pecado es haberse olvidado de Dios por medio de las riquezas. ¿Abraham era rico o pobre? ¿Josué? ¿David? ¿Su hijo Salomón? El más rico de todos los tiempos. Vamos al Nuevo Testamento. ¿Cuál era el discípulo más rico de todos? Juan. No sabía que Juan era rico. Claro, por eso es que cuando Jesús estaba en la cruz, le dice a su mamá: mamá, ¿y ahí?
tu hijo, hablando de Juan. ¿Y a Juan qué le dice? Ahí, tu madre. ¿Por qué? Cuando Jesús muere, eso está registrado en la historia. Juan tenía muchas propiedades en diferentes ciudades. En Asia tenía lindas propiedades. Él le regaló una casa a María en Éfeso. Ahí pasó ella en Éfeso. Y mire, era una persona rica. Bueno, Filemón. ¿Por qué Pablo le escribe la carta a Filemón? Espérese, ¿cuántos cristianos hay acá? Este silencio no me gustó, Pastor Miguel. ¿Cuántos cristianos hay acá? Levante la mano, levante la Biblia. La Biblia, eso que usted lee todos los días, levántela. Ok. ¿Cuál fue el propósito de la carta de Pablo a Filemón? ¿Que recibiera a quién? Digan conmigo, a Onésimo. ¿What? Onésimo, pastor, ¿y eso qué era? ¿Moneda? ¿Era un tipo de pupusa? ¿Qué era? Onésimo fue un esclavo de Filemón, que cuando él escapó de la casa de Filemón, porque era un hombre rico, le robó, se fue a Roma. Cuando estaba Pablo en Roma, se convierte al cristianismo y Pablo le dice, hoy recíbelo en tu casa, ya no como esclavo, como tu hermano. Y lo que él te debe, a mi cuenta ponlo, Filemón, yo te lo voy a pagar a ti, le dice. Es una carta de perdón, habla del perdón. Bueno, donde nació Lidia, la que era, ¿se acuerdan ustedes que comerciaba las telas de púrpura? Era rica, sumamente rica. Y ahí nació la iglesia. Quiero que entienda, mi familia, que la riqueza nunca va a ser pecado ser rico. Lo que es pecado es que usted no viva para Dios con sus riquezas, sean para Él. Que usted se olvide de Dios, que usted viva para sí mismo. Ese es el pecado. Que no sea fervoroso ni piadoso, que usted tenga una mala cristología por causa de su riqueza. Ese es el problema. Por eso le dice, compra de mí, ¿qué le dice? Oro refinado. Segundo cosa que le pide. ¿Qué es lo segundo que le pide comprar? Vestiduras blancas para que cubrieran ¿qué? Dos cosas, su desnudez y su vergüenza. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender que en la Biblia la desnudez es un símbolo claramente inequívoco de la vergüenza y del pecado en el ser humano. Por eso es que cuando usted lee el profeta Isaías, en el capítulo creo que 22, aquí un hermano que le gusta el Antiguo Testamento, hermano, no sé si usted recordará, Isaías 22 o 24, que dice que 3 años y medio anduvo Isaías desnudo. ¿No recuerda usted, hermano? No recuerda. Fíjese que, no recuerdo si es el 22 o el 24, que por 3 años y medio Isaías estuvo desnudo, y dice la Biblia que andaba enseñando las nalgas. Y así dice la palabra nalga, no es una mala palabra, no es peyorativo. Y él lo hizo porque estaba reflejando la vergüenza de la nación, de su raza, Israel, porque estaban siendo obviamente llevados cautivos a Babilonia. Y esta figura, ¿sabe lo que Jesús estaba diciendo? Claro, a una ciudad que eran mundialmente famosos por la producción de, ¿qué dijimos? De lana negra. Jesús les dice, por eso les dice, tú que te jactas de vestir Gucci, tú que te jactas de vestir cualquier otro, ¿no? Usted conoce más esas marcas que yo. Givenchy, no, ya ni Givenchy, ya ni vale nada casi. ¿Vea? Tú que te vistes con lana negra, terciopelada, tú que dices que viajas, tú que dices que vistes bien, ¿no te das cuenta que eres un desnudo ante mis ojos? En vez de andar esa lana negra que tanto vale, ¿por qué no compras de mí vestiduras blancas? Que te van a perdonar tus pecados, que son tan negros como la lana que tú andas encima. Por eso Jesús ocupa esta figura. Jesús no estaba diciendo que era malo vestirse bien, no, el corazón. Por eso es que nosotros vemos esto que habló Jesús en Zacarías capítulo 3, del 3 al 4, escuche bien. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y Josué estaba vestido con vestiduras inmundas. ¿Con vestiduras qué?
Porque la vestidura representa la condición espiritual de la persona. Por eso Jesús habla de vestiduras. ¿Las vestiduras de qué hablan? Simbólicamente, ¿de qué hablan las vestiduras en la Biblia? ¿De qué representan? Digan conmigo, la condición espiritual del creyente. Pregúntale al que está a su lado, ¿cómo son tus vestiduras? ¿Blancas o negras? ¿Entiende usted? Habla de la condición espiritual. Entonces, una vez más, entendiendo eso, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice, compra de mí vestiduras blancas? Zacarías 3, de 3 al 4. Y Josué estaba vestido con vestiduras inmundas, mientras se hallaba en pie ante el ángel. Este mandó a los que estaban ante él, diciendo, quitadle las vestiduras inmundas. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti el pecado, y te he hecho vestir ropas de gala. ¿Entiende usted? ¿Qué hizo Dios cuando Adán y Eva, después de pecar, ellos trataron de cubrir su vergüenza, su desnudez con hojas de higuera? ¿Qué hizo Dios? Los cubrió su desnudez, pero ¿con qué vestiduras? Con pieles. ¿De dónde salen las pieles? Y si salen de los animales, ¿qué tuvo que hacer Dios primero para cubrirlos con pieles? Matar a un animal anunciando la muerte del cordero que cubre el pecado del hombre. Jesús les está hablando de su salvación. Compra de mí vestidura, está diciendo, conviértete, cree en mí, cree en mí. Tú que te sientes rico, que dices que no tienes necesidad de nada, ¿no te das cuenta que así como es el color de tu lana, así es el color de tu vida? Pero yo puedo cambiar tu condición, puedo dejarte tan limpio como la nieve. Amén, mi familia. Y esto me lleva al tercer compra que les pide. ¿Que compren qué? Colirio. Claro, ante la ciudad mundialmente famosa por el colirio, les da el ejemplo del colirio y le dice, y te invito a que compres de mí colirio, para que unjas tus ojos y entonces puedas ver. Es que ellos eran tan ciegos espirituales que Dios les manda una vez más a creer, a ver en Jesús el rostro de Dios, a ver en Jesús el rostro del Creador, a ver en Jesús el rostro del Dios Salvador, a ver en Jesús el rostro de la vida eterna. Amén, mi familia. Y es que precisamente los de la Odisea eran tan orgullosos de sus conocimientos gnósticos, eran tan orgullosos de sus propios conocimientos, de su mala cristología, que Jesús lo que les habla de la ceguera, cuando Jesús le habla de comprar colirio, es que puedan ver en Jesús el rostro de Dios, que puedan ver en el rostro de Jesús la gloria de Dios, como lo dice 2 Corintios 4, 4 al 6. Jesús les estaba diciendo lo siguiente, 2 Corintios 4, del 4 al 6, dice, en los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mesías, quien es imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús el Mesías como Señor, y a nosotros mismos como siervos vuestros por causa de Jesús. Porque el Dios que dijo, resplandezca luz en las tinieblas, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz del Mesías. Por eso es que cuando Jesús entonces les dice, compra de mí 3 cosas, ¿qué cosas? Oro refinado en fuego, que habla de la salvación totalmente, la fe salvadora. Segundo, ¿de qué les pide comprar? Vestiduras blancas, que habla de su condición de pecado, precisamente a condiciones de santo, es decir, conversión otra vez más. Tercero, les pide ¿qué? Que compren colirio, para que puedan ver, tienen conmigo, en el rostro de Jesús, toda la hermosa gloria de Dios. Por eso es que después de que les pide comprar, entonces les da el segundo mandamiento. ¿Cuál es? Entonces sean fervorosos y arrepiéntanse. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues fervoroso y arrepiéntete. Dios ama a su creación de manera universal como amor de creación. Pero cuando la Biblia habla claramente del amor de Dios, del amor ágape, se refiere específicamente a la salvación. Cuando Dios dice que yo te amé o yo te amo, está hablando de que te va a salvar o te salvó. Cuando Jesús dice esto, por eso dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues fervoroso y arrepiéntete. Jesús muestra su misericordia y su gracia diciéndote, aunque eres ciego, pobre, desnudo y venturado, he aquí una vez más, te invito a que creas en mí.
arrepiéntete. Y sé que le dice, sé fervor. Ya no hablemos de ricos, hablemos de clase media baja para abajo. ¿Qué es lo que a usted lo enorgullece de lo que usted tiene? ¿Cuánto vale usted para que usted le deje servir a Dios? $1,500 al mes que puede tener de salario. $2,000. Un negocio que le deja 50,000 mensuales, 100,000 mensuales. ¿Ese es su valor para vender a Dios? Esas son sus 30 monedas de plata que cuesta el que usted deje de servir a Dios. El problema es el fervor. El problema no es lo que usted tenga. El problema no es lo que Dios le da a usted. El problema es que usted ya perdió su fervor por Dios. Y no hay manera de recuperarlo que arrepintiéndose y regresando a la palabra. Y esto me lleva al tercer mandamiento de Dios. Por lo tanto, es que Jesús ya abiertamente les dice que abran la puerta porque Él quiere cenar con todos ellos. Versículo 20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta dando aldabonazos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús les estaba invitando todo el tiempo a que se convirtieran, pero en esta ocasión, más que conversión, también les pide que una vez más lo dejen entrar a ese lugar. Es decir, que ese lugar, esa congregación, regrese a ser una iglesia verdadera. Porque ya habían sacado a Cristo. Pensaban que hacían las cosas para Cristo. Pensaban que su alabanza era para Cristo. Pensaban ellos que creían en el Cristo como una emanación de las deidades gnósticas. Pero no se dan cuenta que Cristo no es nada de eso. Y Jesús está a la puerta tocando todo el tiempo de la iglesia y de este tipo de congregaciones diciendo: déjame entrar, déjame entrar. Porque si alguien abre la puerta, yo cenaré contigo. Y es que cuando él habla de cenar, está hablando de intimar. Porque para la cena, para los judíos, representa claramente un momento de intimar. Antes de su muerte, ¿qué Jesús hizo? Cenó con ellos. Y Jesús está diciendo: yo quiero intimar contigo. Quiero demostrarte quién soy yo. Déjame entrar. Por eso es que también dice la Biblia que nosotros, después de nuestra muerte, somos invitados ¿a qué? A las bodas, a las cenas, a la cena del Cordero, a cenar con Él. Y por eso es que en este mensaje Jesús, cuando dice todo esto, Él entonces da una promesa a todos aquellos que venzan. ¿Y cuál es esta promesa? Versículo 21 al 22. Al que venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga, ¿qué dice el Espíritu a las iglesias? Y es que al final dice: al que venza, le concederé sentarse conmigo ¿en dónde? ¿En el trono de quién? ¿Suyo o de Dios? En el trono de Dios, en el trono de Jesús. Como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿Sabe qué espectacular promesa Dios da a los que venzan? Los vencedores no son una clase especial de cristianos. Los únicos que se sienten especiales dentro de las congregaciones cristianas son los hipócritas. ¿Ok? Ellos son los que se sienten especiales dentro de los mismos cristianos. Los tibios, los que piensan que pueden juzgar la eclesiología, la forma de hacer iglesia, la forma de discipular, la forma de pastorear, la forma de ser cristiano. Ellos son los hipócritas. En una iglesia, en el corazón de un verdadero creyente, nadie es más alto que nadie. Amén. Por el contrario, consideramos a los demás como ¿qué? Como superiores a uno mismo. Amén, mi familia. Solo aquí dijeron amén adelante, fíjese. O sea que los detrás se creen superiores a todos. Amén, dicen los de adelante también otra vez. Mire, mi amada familia, los vencedores no son una clase especial de cristianos. Los vencedores en estas cartas son todos los cristianos.
los verdaderos. Y lo que Jesús promete es sentarse en su trono. Yo no sé si usted entiende la grandeza de esa promesa, porque la posición de sentarse en el Nuevo Testamento es una posición de autoridad. Jesús claramente está hablando que los que venzan, los cristianos, vamos a reinar juntamente con Él. Mire, no lo merecemos, pero Él nos los prometió. No tenemos esa capacidad en nosotros mismos para gobernar, ¿o sí? No, más el reino de Él, pero vamos a reinar junto con Él. Por eso 2 Timoteo 2:12 dice: si perseveramos, también, ¿qué dice el versículo? Reinaremos con Él. Dios lo prometió, Pablo también lo recordó. Apocalipsis 5:10 una vez más dice: y los has hecho para nuestro Dios un reino de ¿qué? Hablando de los cristianos, y por lo tanto dice: y iglesia, y reinarán sobre la tierra. ¿Cuándo va a ser esto, pastor? Apocalipsis 26, hablando una vez más de la iglesia de Jesucristo, de los cristianos, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán ¿qué? Sacerdotes de Dios y del ungido, y reinarán con Él 1000 años. En estas 7 cartas, Dios promete 11 cosas a los vencedores: comer del árbol de la vida, la corona de vida, la protección contra la segunda muerte, el maná escondido, una piedra blanca con nuestro nuevo nombre escrito en ella, la estrella de la mañana, las vestiduras blancas, el honor que Jesús menciona en nuestro nombre frente a su Padre, nuestro Padre y a sus ángeles, el ser hechos columnas del templo de Dios, el tener escrito en nosotros el nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y el nuevo nombre de Jesús. Y hoy vimos el sentarnos juntamente con Cristo en su trono. Ante todo esto, lo único que puedo decir es: gloria a Dios por los vencedores, gloria a Dios por su obra redentora, gloria a Dios por su salvación, gloria a Dios, amén. Gloria a Dios por su misericordia y su gracia, por todos aquellos que no lo merecimos. Pero también hay de aquel tibio, hay de aquel hipócrita, hay de aquel que juega al cristianismo, hay de aquel que sigue rechazando el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ay de ti, hombre o mujer que estás aquí, ay de ti si tú sigues rechazando a Jesús, que piensa que eres rico, que no tienes necesidad de nada, porque eres un ciego, desnudo, miserable, desventurado, pobre. Y no te das cuenta que si mueres en esa condición, pasarás eternamente en el lago de fuego para vergüenza eterna. Hoy te burlas de nosotros, hoy te burlas de Cristo, pero por la eternidad Dios se va a burlar de ti si mueres en esa condición. Pero Dios en esta mañana te invita una vez más. Te invita una vez más a creer en Él, a que te arrepientas y le pidas perdón a Jesús por tus pecados, y que por muestra de ellos dejes la vida que has estado llevando. Deja, sé hombrecito, sé mujercita, ciñe tus lomos. Y si crees en Jesús y le pides perdón por tus pecados, sí, ciertamente Él te salvará. Pero entonces deja tus sacramentos, deja tu religión, deja tu podredumbre, deja tu grupo de amigos, deja aquello que te aparta de Dios. Ciñe tus lomos como hombrecito, ciñe tus lomos como mujercita, y demuestra entonces al mundo que eres verdaderamente hijo de Dios. Como dice la palabra del Señor, como lo dice mi amado Jesucristo: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a orar.